Hola, muy buenas tardes. Uy, perdón. Muy buenas tardes, querida gente. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un programa nuevo, a un nuevo programa del Taller del Maestro. El programa número 54 ya. 54. Y seguimos avanzando, gracias a Dios. Así que preparadísimos hoy. Gracias por estar de antemano. Ahí ya veía que estaba el me gusta puesto de antemano. Y siempre gente que se está preparando ya con su matecito, su cafecito, ahí sentaditos enfrente del monitor. Del monitor. Gente amiga. Gente querida. Muchísimas gracias a todos aquellos que se están sumando día a día, porque sí, es día a día. Sí, sabemos que se han sumado gente nueva en estos últimos días. Bienvenidos a todos ustedes. Los invitamos, como siempre decimos, a que continúen firmes, escuchando la palabra del Señor, que nos guía, nos fortalece y sobre todas las cosas nos instruye. Es lo que todos necesitamos. Y nos anima todos los días a estar ahí con esa paz. Exactamente. Vamos a comenzar, vamos a hacer una oración, a dar gracias al Señor, porque la verdad que estar acá en este momento es un privilegio que muy pocas personas tienen. Estar con vida es un privilegio. Así es. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo de instrucción de tu palabra, Señor, que tú nos permites dirigir, que tú nos permites transmitir, Señor, mediante internet a diferentes personas, a diferentes familias de este país y del mundo. Gracias, Señor, por cada una de las personas que nos están mirando, no a nosotros, sino que están esperando, Señor, tu mensaje, bendito Dios. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté obrando en esta hora y hasta el último minuto del programa, para que todos sean palabras, Señor, de espíritu y no de hombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos de nuevo a todos ustedes. Y vamos a dar comienzo a una palabra que a veces la estamos estudiando. Porque la estamos leyendo. Justamente estamos en el libro de Romanos. Y es un libro que ya está designado, que es el eje de todo cristiano. El programa de hoy no solamente va dirigido a los cristianos, sino a todas las personas, pero puntualiza mucho en el cristiano. El cristiano, aquel que se pregunta a veces, ¿se pierde salvación? ¿No se pierde salvación? ¿Será que si yo la perderé por tal cosa? ¿Cómo sé si soy cristiano verdadero? ¿Un cristiano transformado o un cristiano carnal? Entonces esas preguntas, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué es vivir en el espíritu? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué esas preguntas que suelen hacerse? Dudas, ¿no? Las dudas. ¿Estaré siendo un cristiano verdadero? O todavía hay carnalidad que no le he entregado al Señor? Porque si bien lo dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si las cosas viejas pasaron, ya la carne tiene que ir cediendo, ya tiene que irse el mal carácter, tiene que irse el pleito, la ira, la contienda, y a eso sumado infinidades de cosas que ya lo hemos hablado en otros programas, que lo hemos también puntualizado en otros programas. Pero hoy tenemos la cuestión de esas preguntas como esta que decíamos recién, y de muchas más que nos llevan a preguntarnos, ¿no? En algún momento. Y si valga la redundancia. Y si nunca se lo preguntaron, bueno, pregúnteselo hoy con una mano en el corazón, usted mismo interiormente, dígase, ¿será que soy un verdadero cristiano? Porque venimos en un trasfondo de dos programas anteriores, donde ya vimos lo que se aproxima a este mundo. Sabemos que las cosas no van a mejorar, ni en la economía, no van a mejorar en ningún plano de la vida, sino que van a ir, la Biblia misma lo dice, de mal en peor. ¿Dónde lo dice? Si usted no vio los programas anteriores, va a tener que ver los programas anteriores y escuchar, prestar atención y anotar siempre los versículos, mírelos, vuelva a leerlos, escudriñelos, profundícelos. Entonces, hoy lo que vamos a tratar, este tema tan importante de esa carnalidad que a veces, que en realidad todo ser humano tiene, porque todo el ser humano nace carnal,
les gustan las pasiones de este mundo, el dinero, el éxito, la fama, el poder, los aplausos, el tener, el relumbrarse ante otros, ¿no es cierto? Sí, seguro. Y cuántas otras cosas. El éxito, ¿no? Cómo Sí. es estar allá arriba, la ambición de tener y tener. Y bueno, y escalar siempre los mejores puestos, el mejor puesto laboral, el mejor puesto de la Que política. no está mal tampoco trabajar, ¿no? Pero no con la ambición de que Claro, generalmente... de que eso sea Sí. lo primordial. Sí, hay cosas como el éxito, la fama y el poder, todo eso ya está en la carne, Sí. es muy carnal. Los hijos de Dios, el verdadero cristiano tiene otro propósito a la vida, que no lo decimos nosotros, No, ajá. lo dice la palabra misma, que es la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y así ocurría desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Egipto, donde ellos comenzaron siempre siendo carnales, nacieron carnales, vivieron carnales y murieron carnales. ¿Pero por qué? Porque era todo eufórico cuando... vamos a tomar de la época de Moisés, cuando Dios le hacía los milagros, que le concedía el maná, cuando le abrió el mar rojo. Muchas emociones, Y, ¿no? y a los 3 días después, a los 3, 4 días ya estaban quejándose, murmurando. Y eso es de la carne, la murmuración. O sea, yo me tengo que conformar con lo que hoy Dios me da y ser agradecido con lo que hoy tengo. Porque el tener vida, ya el primer punto, tener vida, abrir nuestros ojos en la mañana y estoy respirando, estoy sano, estoy en mi cama, en mi casa, estoy junto a mi esposa, yo en este caso, ¿no? Usted estará junto a su esposa o estará, no sé, si usted es soltero estará solo, pero se despierta. El solo abrir los ojos cada día es el mayor milagro de Dios y es un privilegio que hoy sobre todo, con todo este síntomas que a nivel mundial que nos rodea, es un privilegio tener este privilegio que, vuelvo y repito, es el abrir los ojos cada día, cada mañana. El valorar la vida. Querida gente, comencemos a valorar eso y no a preocuparnos por las cosas que nos rodean del mal, las cosas que el enemigo está infundiendo y está tratando de llevarnos a lo más profundo del miedo, de la angustia, la depresión, del estrés, y todo esto lo va a hacer caer. Ahora, ¿por qué vino todo esto? Porque justamente hablando con un hermano en Cristo hace unos días, hace un par de días nomás, hablábamos de la cantidad de personas cristianas o que dicen ser cristianas porque van a la iglesia o porque llevan su Biblia bajo el brazo o porque según ellos se designan cristianos por el solo hecho de vestirse, las mujeres con una pollera larga, se dejarse el pelo largo, y no tiene nada que ver. No hay nada más alejado de la misma realidad, que el cristiano no se designa por lo que es por fuera, sino por lo que lleva dentro y que es lo que después en su respectivo momento lo desenvuelve la vida. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros como verdaderos cristianos y qué testimonio estamos dando? Exacto, siempre somos luz donde estamos, somos luz en medio de tanta oscuridad. ¿Cómo nos ve el otro? ¿Cómo nos ve la persona que nos rodea? ¿Nos ve diferente? O nos camuflamos, nos metemos entre ellos y las mismas risas y las mismas soberbias y los mismos chistes malintencionados y todo ese tipo de cosas, y bueno, nada, sí es para reírme. Y no, eso no debe ser así. No, porque después viene la demanda de nuestras acciones, ese es el tema. Eso por un lado. Y por el otro lado está que esas son actitudes que a nosotros mismos nos muestran, no nos tiene que mostrar, nos muestran que tenemos más carnalidad que cristiandad, o que somos cristianos de vez en cuando y que debemos renunciar a muchísimo más, porque la carne es débil, y es tan débil la carne, ¿no es cierto? Los deleites, el querer agradar al compañero de trabajo, o a la compañera de trabajo, o al vecino, o al familiar, sí, o a un familiar, y no nos cimentamos en la realidad de que somos cristianos y debemos ser diferentes. No vamos a ser nunca mejores hasta que seamos arrebatados con Cristo,
pero sí tenemos que ser diferentes, dar testimonio. Y todas estas cosas que estamos hablando, y todas estas cosas están pero perfectamente definidas en el capítulo 8 del libro de Romanos que vamos a leer hoy. Vamos a tratar de ir por versículos, vamos a hacer convitos de versículos, grupos de versículos, donde vamos a ir detallando esto, donde usted debe prestar mucha atención, porque es un tema muy delicado y les volvemos a decir, léalo nuevamente, después que termine el programa, subraye, lea las cosas que le hayan quedado inquietud, algo que le haya quedado así como un interrogante, algo que le haya quedado con duda, y escudriñelo, profundícelo. Igual como siempre les decimos, tienen nuestro WhatsApp aquí abajo en la parte de descripción, ahí tienen cómo comunicarse con nosotros, o dejar en la parte también de comentarios, que está aquí abajo, ahí comenten, a ver alguna duda. Entonces todo eso nos va a ir llevando a que otros programas desarrollen esas dudas que usted tiene. Porque esto, para eso, este programa no somos pastores, no somos líderes, no tenemos un cargo, no tenemos nada. Simplemente somos hijos de Dios que tratamos de abrir los ojos a los seres humanos que nos vean, a la cantidad que nos vean, 10, 20, 30, 50, 100, no sé. Pero es un programa no monetizado por ese mismo sentido. No buscamos un provecho de este programa. Buscamos que realmente la gente abra los ojos en este mundo, en este tiempo que estamos pasando, porque hay mucha gente que se está yendo de antes de tiempo de este mundo, simplemente por el hecho de que no pudo soportar, de que no pudo tener el dominio propio sobre diferentes situaciones, por no haber estado cimentado en la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra sin más tiempo que perder, porque es una palabra bastante larguita, pero es muy muy profunda, ¿sí? Permitime, amor, que voy a hacer un intervalito. El libro de Romanos fue escrito por Pablo, justamente en el tiempo desde donde de ahí también dirigió cartas a Corinto, que hablando de carnal, fue la iglesia más carnal que hubo. Ya lo habíamos hablado en otros programas también. Y bueno, y a otras iglesias cercanas, porque él se encontraba ¿cómo se diría? No aislado, él se encontraba distribuyendo, acercándose por mismo designio de Dios, transmitiendo la palabra a los gentiles en Roma, a los gentiles, a las personas que no eran judías y que sí o sí necesitaban conocer la palabra de Dios, y que había un Cristo que le había ofrecido la salvación eterna y cómo se llegaba a él. Y estando en ese tiempo también escribió esta carta. Ahí vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. ¿Sí? Yo leo. Sí. El versículo 1. El capítulo 8 desde el versículo 1. Sí, vamos a leerlo todo completito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Listo. Veamos esto. Desde entrada en la carta dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ninguna condenación hay. Más claro, échale agua. Vamos a seguir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí vamos a hacer un intervalito. Cuando se refiere a esta parte, dice la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado era cuando permanecíamos sin este libro, sin este manual de vida.
se vivía bajo la ley de Moisés, que luego fue revocada por cuando vino Jesús, y hubo muchos cambios. No quiere decir que no se cumple más los 10 mandamientos, no vayamos al extremo. Sí quiere decir que ya nosotros no dependemos de la ley, como dependen aún los judíos, de los 613 mandamientos, sino que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, y eso nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el ser humano es imposible que pueda cumplir 613 mandamientos cuando ni siquiera puede cumplir 10. Así que había algo que hacer ahí, y por ese mismo motivo es que abajo en los versículos siguientes da la explicación. Preste muchísima atención, deje toda distracción y concéntrese en la palabra de hoy, porque es muy útil. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el ocuparse, esto es el repaso, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Un ejemplo es vivir para trabajar, cuando es trabajar para vivir. ¿Cómo es el asunto? Hay gente que vive trabajando todo el día, termina de trabajar en un lugar, se va a trabajar en otro, llega a la casa cansadísimo, hola amor, dame de comer, me baño y me voy a dormir. Y así todos los días. He conocido muchísima gente en el transcurso de mis años. He conocido muchísima gente con este ritmo de vida, hecho por el hombre, aceptado por la esposa, o al revés, y aceptado por la familia, por los hijos. Y este ritmo de vida se ha llevado y se sigue llevando aún en la actualidad, y a eso se hace referencia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es, en ese caso, de excesivo trabajo, de excesiva tarea, y no ocuparse de tener un tiempo en su casa, con su esposa, sus hijos, meditando la palabra, leyendo la palabra, orando, mirando prédicas. Hoy por hoy hay prédicas en YouTube de grandes pastores como nosotros, el que seguimos nosotros, Armando Alducin, o el pastor Chuy Olivares, está el pastor ya fallecido Adrián Rogers, y hay otros pastores que ahora no me vienen a la mente, pero hay muy grandes pastores que dan una doctrina real, que dan una doctrina firme de la palabra, y donde usted debe abrir los ojos, y la palabra de Dios le abre los ojos mediante estos pastores que llevan años en el Evangelio, y que esa palabra nos llega. Entonces, el ocuparse de la carne, si usted se ocupa continuamente de esto, de aquello, pero se olvida de Dios, fíjese lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, de las cosas de Dios, es vida eterna y paz. Paz en abundancia, paz que a pesar de lo que haya alrededor de su casa, alrededor de su vida, de su nación, todo lo que esté pasando en el mundo, usted va a hallar paz. Así como un pajarito que se esconde detrás de una cascada cuando se siente perseguido y está tranquilo detrás de una cascada sin importar el ruido, así tenemos que permanecer nosotros, tal cual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, todas las cosas que nos llevan a sacarnos del tiempo de Dios, a sacarnos lo que le tenemos que dar a Dios con agrado, todo eso es carnal, ¿sí? Pero mire, mejor dicho, vamos a continuar leyendo porque esto está muy claro, y lo termino de leer ese pedacito para que lo sigas leyendo vos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta ahí. Leo desde el 9, en otra traducción. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. ¿Leíste hasta el? Hasta el 12 sería. Hasta el 12. Queda el 12. Ajá. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Sigamos ahora en el 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. O sea, carnalidad es la mentalidad, los pensamientos que tenemos humanos. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos de Dios. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre, amado Padre. Eso es Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, voy a leer desde el 15, desde el 15. Ya leíste el 15. No, perdón, desde el 17 sería. Desde el 17. Dice, acá. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios y por designio de Dios nosotros somos coherederos con el pueblo de Israel. Pertenecemos al pueblo de Israel como los gentiles, la parte gentil, que no somos judíos, pero pertenecemos al pueblo de Dios por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces esto nos hace coherederos. Y dice la palabra, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Pero también tenemos que sufrir. ¿Qué tenemos que sufrir? Las cosas que se sufren cotidianamente, pero no centrarnos en ese sufrimiento, porque si no ahí ya está la carne cediendo a todo lo contrario, que es la paz de Cristo, la paz de Jesús, la paz que nos infunde Dios mediante su palabra. Y dice el 18, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Después quiere decir cuando ya no estemos más en este mundo temporal, de la forma que nos hayamos ido, a nosotros nos espera
una corona. Dice que una corona de acuerdo a todo lo que hayamos realizado en este mundo, acá, cómo hayamos llevado la vida, un montón de designios que ya también lo vimos en otros programas. Y dice que allá después vamos a recibir toda no se compara nada de lo que hoy podamos sufrir a toda la gloria que nos espera después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestra al mundo quiénes son sus hijos. El 20 dice: la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Del 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Lee de nuevo el 22 solito. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Cada vez que se lea esta palabra es hasta ahora. Hasta este día que hoy estamos viviendo es hasta ahora. Sabemos que toda la creación gime a una. Y escuche este pedacito. Dice: todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros como cristianos sufrimos. Pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Entonces ahí el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Clarísima la traducción. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Dice así: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Nos conocía a nosotros, ya sabía todo y sabe todo lo que vendrá, lo que hoy pasa y lo que va a venir. Dice: Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Fíjense que Dios ya nos eligió desde antes del vientre de nuestra madre, nos predestinó
y nos lleva ahora a la gloria de su Hijo Jesús. Ahí donde hoy, recibiendo nosotros, habiendo una vez en la vida, habiendo recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, Salvador, habernos arrepentido de nuestros pecados y haberlos reconocido ante Él, esto nos hace coherederos, hijos de Dios, y por lo tanto, como dice la palabra acá, esto nos espera en la gloria del Señor cuando estemos junto a Él. Ahora dice el 31, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Fijémonos en esto. Desde el 32 vamos a leer la otra traducción desde el 32. Dios mostró su favor hacia nosotros a tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Aquí hay algo para destacar, y es que nosotros debemos reconocer que cada día, lo que le decíamos hace unos minutos atrás, cada día al abrir nuestros ojos es dar gloria a Dios y gracias a Dios por la misericordia, porque si Él hubiese querido, tan solo con un abrir y cerrar de ojos nos hubiese exterminado de este mundo. Pero tenemos a un Dios de compasión, de misericordia, un Dios poderoso que nos ama y que cada día nos protege de todo mal, ¿sí? Pero aún así estamos cada segundo en peligro de muerte. Somos contados como ovejas que van al matadero. Esto es tremendo, porque si nosotros viviéramos centrados en eso, nuestra vida sería más caótica que la que vivimos, ¿sí? Pero nosotros tenemos la fe, la esperanza de que si el día que nos vayamos de este mundo, sea de la forma que sea, nos vamos a la presencia de Dios, eso nos va a sostener siempre. Y no estar centrados en las cosas que nos rodean, porque eso pertenece al miedo, y el miedo es infundido mediante la carne. Si yo estoy en el espíritu, que lo que me llena es la palabra de Dios, la oración, no hay nada de lo que me pueda hacer caer a mí en esa debilidad que es el trastorno a lo que lleva el miedo, ese estrés, ese cansancio y todo lo que ya hemos nombrado hace unos momentos. Querida gente, queridos hermanos, prestemos atención a esto. Ya no podemos vivir con odio, ni con rencor, ni con bronca, ni con ira, ni con que, ay, me siento mal porque a mí nadie me visita, me siento mal porque no me escriben WhatsApp, me siento mal porque... No, nosotros no dependemos de la gente que nos rodea. Nosotros dependemos de un Dios de poder que nos fortalece, que nos dio un propósito en esta vida. Usted debería llevar una vida donde no lleve una vida
preocupado, sino una vida ocupada en las cosas de Dios. Porque vivir preocupado es que comeré, que vestiré, dónde esto, dónde aquello, qué haré, y ahora qué pasa, no me alcanza, y sigo. Hay infinidades de preguntas que la gente se está haciendo hoy. Lo veo en gente secular, lo veo en el mundo, pero también lo veo en gente cristiana. Se está viendo en el mismo cristianismo. Cristianos débiles que siempre creyeron que si yo voy a la iglesia estoy bien, que si yo llego a la Biblia ya está, y que la leo los dominguitos y que oro y doy gracias a Dios por el desayuno, el almuerzo y la cena y me olvidé de Dios en todo el día. Y no es así, porque el resto del día me la paso en novelas, me la paso en noticias, me la paso viendo cosas que no tengo que estar viendo. De dónde deriva la vacuna, qué pasó con la vacuna, cuántas vacunas hay, viste lo que descubrieron de la vacuna, viste que no era vacuna, viste que sí vacuna, no era vacuna, sí era, y unas cosas que nos centramos en vez de poner nuestro corazón, nuestra vista, nuestra alma, nuestro espíritu puesto en la palabra de Dios. Lo que nos fortalece es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces hoy es tiempo de evaluar todas estas cosas que venimos leyendo. No pertenecemos más a la ley, estamos bajo la gracia de Dios, estamos viviendo la gracia, la que nos da poder, nos infunde, y que el alimento diario lo recibimos mediante la palabra de Dios, la Biblia misma. Por eso vamos a seguir leyendo estos versículos finales que nos quedan. Del 37 sería. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó y somos más que vencedores. Venza todo lo que le rodea, esas preocupaciones, entréguesela a Cristo, entrégueselas a Dios en oración. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Ahí se encuentra el poder, en nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Querida gente, queridos hermanos, es tiempo de meditar en este programa de hoy, en esta palabra que el Señor nos infunde mediante el libro de Romanos, capítulo 8. Vuelva a leerlo, respete los puntos, las comas, analícelo, tómelo para su vida y pregúntese: ¿soy un verdadero cristiano? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿O todavía sigo siendo carnal? Si es así, hoy es tiempo de renunciar. Hoy es tiempo de renunciar, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Hoy estamos acá, estamos nosotros, está usted, pero minutos, segundos después de este programa no sabemos quién va a estar y quién se va a ir. Todos partiremos de una forma o de otra, pero sabemos, nosotros tenemos la certeza, la convicción de que nos vamos de este mundo temporal, pero nos vamos al eterno, ahí a la presencia de nuestro Dios, que tanto dio, que tanto entregó a su Hijo Jesús a morir en una cruz, para que cuando lleguemos a ese lugar, a ese estrado, a ese dominio celestial donde está nuestro Señor, ahí está Jesús esperándonos con los brazos abiertos. Así como murió en una cruz con sus brazos extendidos, así tan grande es su amor, ese amor que nos espera. Así es. Recuerde que todos tenemos una fecha de nacimiento, pero no sabemos cuándo es nuestro último día en esta tierra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este tiempo, en estos minutos, Señor, por instruirnos mediante tu palabra. Gracias, Señor, por tan grande misericordia que has tenido sobre nosotros, tus escogidos, tu pueblo amado. Por tanto, Señor, que nos han enseñado y aún nos sigues enseñando
a ser cada vez más espirituales y no carnales, porque sabemos que la carne nos lleva a la muerte, y sin embargo vivir en el espíritu nos lleva a una vida plena, en gozo y en paz. Esa vida, Señor, que nos espera junto a ti en tu presencia, bendito Dios. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos llenes de tu luz, Señor. Llénanos más de tu luz mediante tu palabra cada día, Dios. Danos hambre y sed de ti, de leer tu palabra, de permanecer en oración y de no orar solamente por mis necesidades, sino acordarme de aquellos afligidos, aquellos que están sin brazos, sin piernas, aquellos que están en hospitales, en clínicas, Señor, desesperados, quizás por un trasplante o quizás dependiendo de un resultado de todo esto maléfico que se ha levantado como el COVID-19, que está destruyendo las almas y sobre todo las almas de aquellos que permanecen en el miedo y que no permanecen en ti. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser verdaderos hijos de luz, que nos ayudes, Señor, a permanecer en tu palabra, a permanecer, Señor, difundiendo lo que tú nos enseñas y nos transmites, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que cuides de nuestra esposa, nuestro esposo, hijos, Señor, de toda nuestra familia, de nuestro hogar, Señor, que seas tú obrando, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, como lo dice tu palabra, Señor, en este versículo 14, todos los que son guiados por tu Espíritu, Señor, estos son hijos de Dios. El resto, Señor, el que no está decidido a seguirte, es simplemente una creación que va a la deriva, como un barco sin timón, que va hacia el viento, donde el viento lo lleva. Señor, no queremos ser así, y tú nos has elegido y nos has predestinado, nos has escogido, Señor, tú, Dios Santo y Poderoso, que nosotros tenemos. Por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, esa gloria venidera que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en esta hora, por todas aquellas personas que ven este programa. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú les corras ese velo, Señor, que aún no les permite ver hacia dónde van. Guíalos, Señor, guíalos, instrúyelos y muéstrales si verdaderamente aún hay carnalidad en sus vidas. Señor, sea destruida en el nombre de Jesús toda carne que aún en nosotros permanece, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y sobre todo nuestra mente, Señor, para que podamos ser íntegros en vivir en el espíritu y no en la carne, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por un día más y gracias por la instrucción de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, en cada una de estas personas, como decíamos recién, en toda esta semana que está comenzando, esta nueva semana que comienza. Abre los cielos, Señor, sobre aquellos que no tienen trabajo, sobre aquellos que están padeciendo, Señor, este COVID-19, aquellos que están internados, aquellos, Señor, que se les ha cerrado su negocio, Padre Santo, y no pueden vender su mercadería. Señor, dales una idea creativa para que puedan continuar el camino, que seas tú, Señor, dándoles aquello que el mundo no les puede dar, que seas tú, Señor, dándoles más de santidad, Señor, más de ti, más de tu poder, para que ellos puedan saber que tú eres un Dios santo y eterno y que no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Dejamos esta semana en tus manos y que bendigas el salir, el entrar y el andar diario de cada una de las personas que ven este programa y aquellos que te aman en diferentes partes de este país y del mundo, Señor. Acuérdate de sus hijos. Cuídalo, Señor, de todo mal, de toda plaga, de todo aquello que el enemigo quiera sembrar, Señor, de todo accidente y de toda cosa que solo tú conoces, Señor. Envía tus ángeles a su alrededor, que tu Espíritu Santo los cuide en todo momento, aún sus hogares, sus vehículos, todas sus pertenencias, Señor, queden bajo tu dominio y tu potestad, porque tú eres un Dios santo y eterno y tú tienes el control, Señor, sobre toda tu creación. Te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida gente, hasta aquí hemos llegado con el programa número 54 del Taller del Maestro. Esperamos que les haya servido, como sabemos que siempre les sirve cada día sábado el escuchar la palabra de Dios y su mensaje.
Que Dios los bendiga grandemente y si Dios lo permite nos estaremos viendo el sábado que viene en este mundo temporal. Y si no nos vemos en este mundo temporal, nos veremos en el eterno. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos.